Hace un mes y medio me desperté en la cama de mi departamento en San Pedro Garza García, Monterrey, con ese presentimiento que todos conocemos pero que nadie quiere admitir. ¿Sabes ese sentimiento? Ese en el que algo está mal, pero no sabes exactamente qué. Tu estómago te está gritando, tu intuición está alerta, pero tu mente racional intenta convencerte de que estás imaginando cosas. Esa mañana, mientras miraba hacia el techo de mi recámara, algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar de una forma que yo no había ni remotamente considerado. Y no me equivocaba. Mi nombre es Rodrigo Salcedo. Tenía 43 años en ese momento, y durante los últimos 16 llevaba trabajando en Grupo Fuentes Logística como director de finanzas y operaciones. Sí, 16 años. Casi 2 décadas dedicadas a construir una carrera sólida, confiable, progresiva, en una empresa que literalmente conocía desde sus detalles más minúsculos hasta sus operaciones más complejas. Yo no era un empleado más, yo era la columna vertebral de ese lugar. Los números, los procesos, la eficiencia operativa, la optimización de costos, la estrategia financiera, todo eso pasaba por mis manos, por mi análisis, por mi aprobación. Grupo Fuentes Logística es una empresa mediana pero sólida. Aproximadamente 350 empleados repartidos entre las oficinas principales en Monterrey, centros de distribución en diferentes estados y algunas sucursales en el norte. No somos una multinacional, pero tampoco somos pequeños. Estamos en ese punto donde las cosas comienzan a ser complicadas, donde necesitas gente que realmente entienda qué está sucediendo en cada rincón del negocio. Durante esos 16 años, había hecho crecer nuestros márgenes operativos de manera consistente. En 2003, cuando llegué, la empresa estaba tambaleándose un poco. Deudas acumuladas, procesos desordenados, cumplimiento fiscal cuestionable. Yo no sé si fue arrogancia de mi parte o confianza legítima, pero en mi entrevista de trabajo simplemente miré al fundador, don Joaquín Fuentes, que en paz descanse, y le dije, en 2 años esta empresa será un modelo de eficiencia, te lo garantizo. Él simplemente sonrió y me contrató. Y cumplí. Implementé sistemas de contabilidad nuevos, reorganicé toda la cadena de suministro, renegocié contratos con proveedores, puse en orden los archivos de cumplimiento fiscal ante el SAT, regularicé la situación de la IMSS, todo. En 2 años, los márgenes crecieron 35%. En 5 años, habíamos diversificado nuestras líneas de negocio. En 10 años, éramos considerados uno de los operadores logísticos más eficientes del norte de México. Don Joaquín Fuentes murió hace 8 años. Fue un infarto repentino en su oficina. Yo estaba en una reunión cuando recibí la llamada. Me acuerdo exactamente dónde estaba, qué estaba diciendo, el sabor del café que acababa de tomar. Don Joaquín tenía 2 hijos, Ignacio y Mariana. Mariana se había ido a vivir a Estados Unidos hace años, no tenía interés en el negocio. Ignacio era el heredero natural. Aquí es donde tengo que ser honesto contigo. Ignacio Fuentes era lo que yo llamaría la versión más diluida y menos talentosa de su padre. Don Joaquín era un empresario verdadero, hambriento, inteligente, capaz de tomar decisiones difíciles aunque le costara. Ignacio, por el contrario, era principalmente interesado en mantener el estatus que había heredado. No tenía visión de negocio real. Su idea de administrar una empresa se reducía a hacer lo que todos los demás hacían, pero con la confianza que te da saber que aunque fracases, tu apellido te protegerá. Yo tenía esperanza cuando murió don Joaquín. Pensé que tal vez Ignacio tendría la madurez de reconocer sus limitaciones y permitir que la gente competente, gente como yo, continuara dirigiendo el barco. Qué ingenuo fui. Durante los primeros 2 años después de la muerte de don Joaquín, las cosas estuvieron bien. Ignacio era presidente, pero respetaba mi autonomía. Yo continuaba manejando las finanzas y las operaciones sin interferencia real. Él hacía sus apariciones públicas, mantenía relaciones con clientes, iba a comidas de negocios.
Era un arreglo que funcionaba, aunque fuera completamente desigual en términos de quién realmente estaba haciendo el trabajo. Pero luego comenzó a cambiar. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Ignacio empezó a traer a su sobrino, Sebastián, a las oficinas. Sebastián tenía 24 años entonces, absolutamente sin experiencia. Había estudiado administración de empresas en una universidad privada respetable, pero respetable no es lo mismo que excelente, y excelente definitivamente no es lo mismo que tener 16 años de experiencia en una industria compleja como la nuestra. Al principio, Sebastián venía los viernes, aprendiendo un poco, caminando por las oficinas con esa arrogancia de la juventud que no ha experimentado una verdadera derrota en los negocios. Yo no tenía problema con eso. Pensé que tal vez Ignacio quería que su sobrino aprendiera el negocio, que tal vez eventualmente Sebastián se convertiría en un directivo útil. Eso sería bueno para todos, ¿verdad? Qué poco entendía lo que realmente estaba pasando. El cambio fue más rápido de lo que esperé. A mediados del año pasado, Ignacio comenzó a asignarle proyectos a Sebastián. Cosas pequeñas al principio: análisis de costos en uno de nuestros centros de distribución, evaluación de nuevos softwares de gestión de almacén. Y cada proyecto que Sebastián entregaba, sin importar su calidad, Ignacio lo presentaba como si fuera el descubrimiento del siglo. Recuerdo una junta específicamente. Sebastián hizo un análisis bastante superficial de nuestros costos de transporte. Básicamente reorganizó números que ya existían en nuestros sistemas y llegó a conclusiones que cualquiera con acceso a nuestras bases de datos habría alcanzado en 2 horas. Pero cuando lo presentó, Ignacio prácticamente lloró de orgullo. Yo estaba en esa junta, observando mientras Ignacio le daba palmadas en la espalda a su sobrino y decía cosas como: «Esto es exactamente lo que la empresa necesita, una nueva perspectiva». Una nueva perspectiva. Yo llevaba manejando la empresa mientras él aprendía a atarse los zapatos, y de repente, un análisis superficial que simplemente reorganiza datos preexistentes es una nueva perspectiva. Es difícil describir lo que se siente cuando tu trabajo de 16 años es tratado con tanta ligereza, cuando tus decisiones, que han salvado y construido la empresa, son vistas como obsoletas por alguien que ni siquiera sabe cómo leer un estado de flujo de efectivo sin ayuda. No dije nada en ese momento. ¿Para qué? Yo soy un hombre que ha aprendido a controlar sus emociones. Cuando sientes que algo te está hiriendo o enojando, la mejor estrategia es observar, aprender, entender el juego que se está jugando. Y allí, en esa junta, mientras Sebastián sonreía como un idiota satisfecho de sí mismo, mientras Ignacio le hacía un performance de admiración que cualquiera podría haber visto a través, comenzó a quedarme claro cuál era el juego. Ignacio estaba posicionando a Sebastián como su sucesor. Lo sé porque reconozco el patrón. Trabajé en otra empresa hace mucho tiempo, una multinacional farmacéutica. Ahí vi exactamente esto. Un ejecutivo que quería asegurar que su hijo tuviera un puesto importante en la compañía, así que comenzó a crear proyectos especiales, a resaltar logros menores, a construir narrativa. Esa empresa, por cierto, colapsó. El hijo no sabía qué estaba haciendo, y eventualmente la incompetencia se vuelve evidente para todos. Pero para ese punto el daño ya estaba hecho. Habían dejado ir a la gente competente, los clientes se habían ido, la rentabilidad se desmoronó. Pero yo tenía 43 años, tenía una carrera, un salario considerable, una vida construida. No podía simplemente levantarme e irme. O al menos eso es lo que me convencí a mí mismo de que debería hacer. Tenía una hipoteca, responsabilidades, cierta complacencia. La vida cómoda es una jaula más efectiva que cualquier otra. Así que observé. Durante los siguientes meses, mientras Ignacio continuaba elevando el perfil de Sebastián dentro de la empresa, yo continué haciendo mi trabajo exactamente como lo había hecho durante 16 años, eficientemente, con precisión,
sin quejas. Pero internamente estaba registrando todo. Cada proyecto ridículo que Sebastián completaba mal. Cada error que cometía que yo tenía que discretamente corregir sin que Ignacio se enterara. Cada presentación mediocre que recibía aplauso universal. Pero esto es importante. Mientras observaba, comencé a documentar ciertas cosas. No por maldad, sino por precaución. En mi posición tenía acceso a prácticamente todos los archivos de la empresa. Finanzas, operaciones, cumplimiento, correspondencia ejecutiva, reportes a autoridades tributarias, documentación de IMSS. Todo pasaba por mis manos o por mis sistemas. A través de mis responsabilidades legítimas, comencé a notar algunas cosas interesantes. Discrepancias menores en los reportes de gastos ejecutivos. Algunos pagos a proveedores que no parecían completamente documentados. Adelantos en efectivo a Sebastián que no parecían tener propósito de negocio claro. Nada criminal, al menos no de manera evidente, pero cosas que un auditor externo definitivamente notaría si mirara con suficiente atención. Las cosas que alguien podría encontrar si realmente buscara. Las cosas que sugerían que Ignacio no solo estaba siendo incompetente como líder, estaba siendo deshonesto con los números. No hice nada con esa información. La documenté y la guardé. Por precaución simplemente. Por si acaso alguna vez la necesitaba. Era como tener un seguro que esperaba nunca tener que cobrar. Así pasaron los meses. Era una existencia extraña, fingiendo normalidad mientras observaba cómo mi posición se erosionaba lentamente. Era como ver a alguien demoler tu casa ladrillo a ladrillo mientras sonríes y les ayudas a acarrear los materiales. Cada reunión donde Sebastián era glorificado por hacer algo mediocre se sentía como un pequeño corte. Cada vez que alguien que reportaba a mí me preguntaba por qué Sebastián estaba siendo promovido cuando claramente no sabía lo que estaba haciendo, tenía que encontrar palabras diplomáticas para explicar una decisión que no tenía sentido. Mis colegas en la empresa veían lo que estaba pasando. Vi la confusión en los ojos de Mario Cortés, nuestro director de logística, cuando Sebastián fue asignado para supervisar un proyecto de optimización de rutas en el que Mario había estado trabajando. Mario tenía 20 años en logística. Sebastián tenía 24 años y una licenciatura. Esa fue una posición humillante para Mario. Lo supe entonces, y él también lo supo. 2 meses después, Mario puso su renuncia. Hace 3 semanas, algo cambió. Un viernes por la tarde, Valeria Ríos, la directora de Recursos Humanos, me llamó a su oficina. Valeria y yo nos llevamos bien. Es una mujer competente, profesional, pero por su naturaleza, ella está en una posición incómoda. Los directores de recursos humanos siempre lo están. Sirven tanto a la empresa como a la gente que trabaja en ella, y esos 2 maestros a menudo tienen órdenes conflictivas. Cuando entré a su oficina, pude leer su lenguaje corporal de inmediato. Estaba nerviosa. Tenía ese look que alguien tiene cuando está a punto de hacer algo que sabe que va a lastimar a una persona que respeta. Su escritorio estaba impecablemente limpio, como si hubiera sido preparado para una conversación importante. Ella estaba mirando un papel frente a ella sin hacer contacto visual. «Rodrigo», me dijo, y se dio cuenta de que ya sabía. «Ignacio quiere hablar contigo el lunes, en su oficina, a las 9 de la mañana». No pregunté por qué. Valeria no habría sabido todos los detalles o habría estado incómoda compartiendo. Simplemente asentí y dije, «Está bien, Valeria, sé lo que está a punto de pasar». Ella abrió los ojos un poco. «¿Lo sabes?» «Sí», dije. «Lleva meses siendo evidente». «Lo siento», dijo ella, y podía ver que realmente lo sentía. Sus manos estaban entrelazadas en su escritorio. «Esto viene de arriba, no hay nada que yo pueda hacer». «Lo sé», le dije, «no es tu culpa». Pasé el fin de semana en un estado de calma extraña. No estaba furioso, no estaba deprimido. Estaba en ese espacio mental peculiar donde la incertidumbre finalmente se ha resuelto en certeza. Una cosa que he aprendido
es que la incertidumbre es peor que la realidad, sin importar cuán mala sea la realidad. Al menos con la realidad puedes hacer un plan. Pasé el sábado pensando, reflexionando sobre los últimos meses, sobre cómo había llegado a este punto, reflexionando sobre lo que estaba dispuesto a aceptar y lo que no, reflexionando sobre si la complacencia era un precio que estuviera dispuesto a pagar por la seguridad. El lunes por la mañana llegué a la oficina a las 8:45. Conduje por las calles de Monterrey, pasé el área de negocios de San Pedro y cuando llegué al edificio donde estaba Grupo Fuentes Logística, respiré profundamente. Estaba listo. A las 9 en punto estaba en la puerta de la oficina de Ignacio. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Él estaba de pie detrás de su escritorio, mirando hacia la ciudad. Era una postura que había practicado, estoy seguro. La del ejecutivo principal contemplativo. «Rodrigo», dijo sin darse vuelta, «gracias por venir. Siéntate». Me senté. Ignacio finalmente se giró y tomó asiento detrás de su escritorio. Tengo que admitir algo aquí. En ese momento, bajo sus propios términos, en su propia oficina, con el poder corporativo detrás suyo, Ignacio parecía seguro. Parecía como si supiera exactamente lo que iba a decir y que no había en el mundo nada que yo pudiera hacer al respecto. Y tenía razón. Al menos en ese momento. He estado considerando la estructura organizacional de nuestra empresa, comenzó, usando ese tipo de lenguaje corporativo que los CEO practican en sus cabezas. Y he llegado a la conclusión de que necesitamos hacer algunos cambios. Cambios que creo que al final beneficiarán a todos. No dije nada, solo escuché. Sebastián ha mostrado un potencial extraordinario, continuó. Energía joven, nuevas ideas, claridad de visión. Creo que está listo para asumir un rol de mayor responsabilidad, un rol de dirección, de hecho. Aquí viene, pensé. Este es el momento donde todo que he estado anticipando se convierte en real. Por lo tanto, Sebastián será promovido a director de operaciones, un nuevo puesto que estamos creando específicamente para él. Esto, por supuesto, significa que tu rol necesita ser reestructurado. Reestructurado, repetí, dándome tiempo para procesar exactamente lo insultante que era esto. Sí, dijo Ignacio, y aquí fue donde su arrogancia realmente salió a la superficie. Se reclinó en su silla con la satisfacción de alguien que cree que ha ganado el juego, que está haciendo un movimiento inteligente de ajedrez corporativo. Francamente, Rodrigo, tú simplemente no estás a su nivel. Lo siento, pero es la realidad. El mundo está cambiando, y Sebastián simplemente está más alineado con la dirección que queremos tomar la empresa. Así que vamos a reestructurar tu rol. Serás transferido a análisis de finanzas especiales. Un trabajo importante, pero no de dirección. El salario será competitivo, por supuesto. Hay una reducción, pero considerando todo. Hizo una pausa, como si esperara que yo dijera algo. Quizás que protestara, que suplicara, que defendiera mi posición. Pero no lo hice. ¿Cuándo?, pregunté simplemente. Efectivo el viernes, dijo. Necesitarás limpiar tu oficina antes de irte ese día. Tenemos que instalar a Sebastián y darle espacio para que traiga sus propias ideas. Asentí lentamente. Entiendo. Ignacio parecía sorprendido por mi calma. Esperaba más drama, supongo. Esperaba protestas, defensas apasionadas, tal vez incluso amenazas legales. Mira, Rodrigo, esto no es personal, es solo negocio. Tienes una larga carrera aquí. Esto es simplemente el siguiente capítulo. Sonreí. Fue una sonrisa sarcástica, la clase de sonrisa que alguien usa cuando alguien les ha dicho algo tan ridículo que la única respuesta adecuada es burlarse. Gracias por ser tan directo, dije. De verdad. Es refrescante. Ignacio no supo si era sincero o si me estaba burlando. La incertidumbre en sus ojos fue satisfactoria. Me levanté de la silla. ¿Hay algo más? No,
Creo que está todo claro, dijo. Perfecto, dije. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré hacia atrás. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Sebastián revisó los archivos de cumplimiento de IMSS? Ignacio parpadeó. ¿Qué? Bueno, no lo sé. ¿Por qué? Solo preguntaba, dije. Va a necesitar esa información ahora que es director. Pasado mañana sería un buen comienzo. Salí de su oficina. Durante los siguientes 2 días caminé por Grupo Fuentes Logística como un hombre en misión. Si alguien notó algo diferente en mí, no lo mostraron. Continué en mis reuniones habituales, continué revisando números, continué siendo el Rodrigo que había sido durante 16 años. Competente, confiable, completamente normal. Pero en mi oficina, en esas horas en la noche cuando la mayoría de la gente se había ido, hice algo que había estado considerando durante meses. Organicé todos mis datos. Tenía acceso a prácticamente todo en los sistemas de Grupo Fuentes. No porque fuera un hacker o porque estuviera haciendo algo ilegal, sino porque mi rol requería ese acceso. Yo necesitaba ver todas las operaciones, todos los números, para hacer mi trabajo correctamente. Eso incluía archivos que no eran específicamente mis responsabilidades, pero que estaban dentro de mi esfera de acceso, porque así funciona la infraestructura de una empresa mediana. Créeme cuando te digo que había mucho que ver. Primero estaban las discrepancias que ya había notado. Pequeños gastos que no parecían estar completamente respaldados por documentación. Un adelanto de 30.000 pesos a Sebastián hace 6 meses, completamente fuera de estructura normal. Pagos múltiples en efectivo a Sebastián que no tenía justificación clara. Un pago a una consultoría llamada Inversiones Fuentes, que parecía ser una empresa fantasma, o más bien una empresa de propiedad de Ignacio que recibía dinero de Grupo Fuentes sin ningún servicio documentable a cambio. Pero luego estaban cosas más grandes, cosas que sugerían que Ignacio no solo estaba siendo incompetente, estaba siendo deshonesto. Encontré discrepancias en nuestros reportes de IMSS. No son errores menores. Estamos hablando de empleados que según nuestros reportes a la Seguridad Social no estaban inscritos, cuando claramente estaban trabajando para nosotros. Eso es una violación seria. Es fraude, técnicamente. Las autoridades de IMSS no toman eso a la ligera. Las multas pueden ser devastadoras y, en casos graves, puede haber consecuencias penales. Me pasé 2 noches simplemente comparando nóminas contra reportes de IMSS, confirmando exactamente qué tan mal estaba la situación. Era peor de lo que había imaginado. También estaban los impuestos. Grupo Fuentes tenía algunos arreglos creativos con respecto a cómo reportaban ciertos ingresos. Había reportes internos donde Ignacio instruyó explícitamente a su departamento de contabilidad a clasificar ciertos gastos de manera particular para reducir la carga tributaria. No era abiertamente criminal, pero definitivamente estaba en un área gris que el SAT, nuestra autoridad tributaria, definitivamente querría examinar con cuidado. Y había más. Había correspondencia entre Ignacio e inversionistas externos que nunca había sido reportada correctamente a los accionistas. Había decisiones sobre asignación de presupuesto que simplemente no tenían sentido desde una perspectiva de negocio racional. Cuando empecé a mirar de cerca, todo apuntaba a que Ignacio estaba usando la empresa como su caja personal. En mi posición, había visto todos estos documentos durante el curso normal de mis deberes. Todos eran información a la que yo tenía derecho a acceder. No era confidencial en el sentido de que fuera secreto corporativo que yo no debería ver. Era información financiera y operativa que necesitaba ver para hacer mi trabajo. Así que lo que hice fue organizar todo. Creé un archivo digital limpio y bien documentado de cada una de estas discrepancias. No estaba robando información. No estaba violando la confidencialidad. Solo estaba compilando información que tenía acceso legítimo a ver, de una manera que era clara y enfocada. Pasé horas reorganizando datos, creando referencias cruzadas,
documentando cada conexión. Luego copié ese archivo en una unidad USB que llevé conmigo cuando salí de la oficina el viernes. Ese viernes, cuando limpié mi escritorio, fue una acción extrañamente ceremonial. 16 años de una vida profesional y cabe en un par de cajas de cartón. Mis trofeos de desempeño, mis certificados, algunos regalos que clientes corporativos me habían dado a lo largo de los años. Mi computadora portátil personal. Los elementos personales que acumulamos en un lugar donde pasamos una tercera parte de nuestras vidas. Mientras metía mis cosas en las cajas, me encontré con un memo que había guardado desde 2012. Don Joaquín me había escrito una nota después de que salvé la empresa de una crisis de flujo de efectivo. Decía: Rodrigo, hombres como tú son porque negocios como este existen. Gracias. Lo había guardado durante una década como recordatorio de por qué estaba aquí. Lo metí en la caja con todo lo demás. Sebastián estaba en la oficina ese día, cambiándose a lo que ahora era su oficina. Cuando pasé por el pasillo con mis cajas, ni siquiera me miró. Estaba sentado en su silla, mi silla, mirando su nuevo escritorio como si no tuviera idea de qué hacer. Probablemente era cierto. Ignacio tampoco estaba. Aparentemente, los CEO no necesitan estar presentes para despedir a alguien. Eso es trabajo para recursos humanos. Así que fue Valeria quien me acompañó hasta la puerta principal. Nos despedimos de manera profesional, pero incómoda. Ella me deseó lo mejor. Dijo que espera que encuentre algo bueno. Probablemente lo hacía sinceramente. Yo le dije que lo iba a lograr. Cuando salí del edificio fue alrededor de las 3 de la tarde. El sol de Monterrey era brillante, casi agresivo. Me senté en mi coche durante algunos minutos, sosteniendo la unidad USB en mi mano, pensando en lo que estaba a punto de hacer. Aquí es donde tengo que ser honesto contigo. No hice esto por venganza, aunque claro, hay un elemento de eso. Las emociones humanas no son simples. Cuando alguien te trata injustamente, cuando alguien comete una decisión que crees que es profundamente estúpida, especialmente cuando esa decisión te afecta personalmente, sí, hay una parte de ti que quiere que sufran consecuencias. Yo no voy a mentir y decir que cuando imaginaba a Ignacio enfrentando consecuencias por sus acciones, no sentía satisfacción. La sentía. Pero la razón principal por la que hice lo que hice fue porque Ignacio estaba destruyendo una buena empresa. Grupo Fuentes Logística no era perfecta, pero era buena. Era rentable. Empleaba a 350 personas que dependían de esa empresa para sus salarios, para sus beneficios de salud a través de IMSS, para poder mantener a sus familias. Muchos de esos empleados habían estado allí durante años. Algunos habían comenzado sus carreras bajo don Joaquín. Otros había visto crecer a sus hijos mientras trabajaban aquí. Cuando Ignacio colocó a su inexperto sobrino en un puesto de liderazgo importante, no fue porque fuera lo mejor para la empresa. Fue porque era lo mejor para Ignacio, lo mejor para su ego, para su narrativa, para su plan de mantener el control en manos de la familia. Y eso significaba que eventualmente las cosas iban a colapsar. Tal vez no inmediatamente. Sebastián podría tener suerte o podría rodearse de personas competentes que hacen el trabajo por él. Pero la estructura fundamental era podrida, y las estructuras podridas eventualmente se caen. La pregunta era, ¿quién iba a pagar el precio cuando fallara? Yo podría dejar que eso sucediera lentamente, permitir que Grupo Fuentes decayera a lo largo de años mientras otros empleados sufrían las consecuencias. Podría simplemente seguir adelante con mi vida, conseguir otro trabajo y dejar que la empresa que había construido colapsara bajo el liderazgo de un idiota. O podría acelerar el proceso. Podría poner información en manos de personas que necesitaban verla. Las autoridades, los inversionistas externos. Cualquiera que tuviera un interés legítimo en entender qué estaba realmente sucediendo en Grupo Fuentes.
Así que eso es lo que hice. El lunes por la mañana llamé a un contacto que tenía en el SAT, un auditor con quien había trabajado años atrás. Nos llevamos bien. Él respetaba mi trabajo. Le expliqué que había información que quería compartir sobre una empresa. No mencioné nombres inmediatamente. Solo establecí que tenía acceso a documentos que sugerían violaciones de cumplimiento tributario y de seguridad social. Me pidió que fuera discreto. Le dije que sería. Acordamos reunirnos en una cafetería neutral, no en las oficinas del SAT, donde podría haber una conexión obvia si alguien preguntaba. Ese mismo día también contacté a Pablo Garza. Pablo había sido mi colega en Grupo Fuentes hace 5 años. Era un hombre capaz, director de logística en nuestro centro de distribución más grande. Pero Ignacio nunca lo vio con buenos ojos. No era familia. Así que cuando Ignacio comenzó a consolidar poder, Pablo fue uno de los primeros en darse cuenta de que no había futuro para él en la empresa. Se fue hace un año y ahora trabaja para un competidor nuestro, Transportes Monteverde. Cuando lo llamé no parecía sorprendido de escuchar de mí. Sabía que algo iba a pasar, me dijo. ¿Qué sucedió? Fui degradado, le dije simplemente. Removido de director. Sebastián está en mi lugar. Hubo un silencio. Luego, Pablo rió. No fue una risa de burla, fue una risa de alguien que ve que una predicción que hizo se ha hecho realidad. Mira, me dijo, eso es terrible, lo siento, pero hay algo que podrías querer saber. Sebastián ya llegó a Transportes Monteverde. No personalmente, pero su nombre llegó a través de algunos contactos de la industria. Alguien lo recomendó para un puesto de gerencia junior. Obviamente hicimos algunas preguntas. Nadie en la industria conoce a Sebastián. Nadie. Tiene 0 experiencia relevante. Así que lo que hicimos fue hacer algunas investigaciones tranquilas sobre Grupo Fuentes. Y encontramos algunas cosas interesantes. ¿Cómo qué? Pregunté. Como el hecho de que Grupo Fuentes hace reportes extraños a IMSS. Como el hecho de que su estructura de costos no tiene sentido cuando la comparas con otras empresas de logística similares. Como el hecho de que un auditor externo hace un año notó algunas discrepancias que nunca fueron resueltas públicamente. Entonces ya sabían, dije. Sabíamos que algo estaba mal, confirmó Pablo, pero no sabíamos qué exactamente. ¿Por qué? ¿Tienes información? Tal vez, dije cautelosamente. ¿Estaría interesado Transportes Monteverde en contratarme? Hubo otra pausa. Luego, ¿estás disponible? Sí, dije, completamente disponible, a partir de hoy. Déjame hacer algunas llamadas, dijo. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? Mañana está bien, dije. Me reuní con el auditor del SAT ese miércoles en una cafetería en Barrio Antiguo. Le entregué la unidad USB y le expliqué todo lo que contenía. No necesité ser dramático al respecto. Los datos hablaban por sí mismos. Pasé 2 horas con él, explicando cada discrepancia, cada documento, cada conclusión que había alcanzado. Él tomó notas, hizo preguntas inteligentes y gradualmente su expresión se hizo más seria. ¿Acceso legítimo?, preguntó finalmente. Sí, dije. Mi posición requería que tuviera acceso a todos estos sistemas. Nada de esto fue robado. Nada de esto fue obtenido ilegalmente. ¿Y quién es la fuente de estas discrepancias?, preguntó. El CEO, dije simplemente. Ignacio Fuentes. O más bien, alguien en su nivel de autoridad. El auditor asintió, copiando los datos en su computadora portátil bajo la mesa. Esto va a requerir investigación formal, dijo. Pero basado en lo que estoy viendo aquí, hay suficiente para justificar un examen detallado de la empresa. Va a ser feo para ellos. Entiendo, dije. ¿Vas a estar disponible si tenemos preguntas?, preguntó. Sí, dije. Aunque preferentemente no quiero que mi nombre salga en documentación oficial. Trabajo en el sector. Las cosas llegan a los oídos de la gente. Podemos hacer que suceda discretamente, dijo, pero eventualmente, si esto se convierte en un caso formal,
Tu identidad probablemente saldrá a la luz. Lo entiendo, dije. También me reuní con Pablo en su oficina en Transportes Monteverde. Monterrey es una ciudad donde todos se conocen, al menos en la industria de logística. Así que cuando Pablo me presentó a su director ejecutivo, un hombre llamado Javier Sánchez, todo fue bastante directo. Pablo dice que eres una de las mejores personas que conoce en operaciones, dijo Javier. Pablo es amable, respondí. También dice que Grupo Fuentes se está desmoronando, continuó Javier, y que tiene algo que ver con mala administración. Estoy en libertad de hablar sobre eso hasta cierto punto, dije. Pero sí, Grupo Fuentes tiene problemas estructurales graves. El nuevo liderazgo no está calificado. Hay problemas de cumplimiento. Eventualmente va a colapsar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Javier. Difícil de decir, dije. Podría ser meses, podría ser un año, pero sucederá. ¿Y si tuvieras un lugar donde trabajar, uno donde apreciasen tu experiencia? Estaría interesado, dije. Pasamos las siguientes 2 horas discutiendo posiciones, responsabilidades, compensación. Javier era directo. Quería una persona que pudiera reconstruir Grupo Fuentes desde sus operaciones después de que colapsara. Básicamente él estaba apostando a que Grupo Fuentes fallaría, y quería gente lista para adquirir sus operaciones y clientes cuando sucediera. Eso es el negocio. Así funciona. No es romántico, pero es realidad. Al final de la conversación, Javier me ofreció una posición como director de operaciones en Transportes Monteverde. El salario era ligeramente mayor que lo que había ganado en Grupo Fuentes, pero con una estructura de bonificación que, si todo funcionaba como esperábamos, podría ser mucho más lucrativa. Había estabilidad, había potencial de crecimiento, había respeto genuino por mis capacidades. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó. Mañana, dije. Perfecto, nos vemos mañana por la mañana entonces. Así que, a los 4 días de ser degradado, tenía un nuevo trabajo. Un mejor trabajo realmente. Menos dolor de cabeza, mejor compensación potencial y la certeza moral de haber hecho lo correcto. Pero la mejor parte todavía no había sucedido. La siguiente semana pasó con una calma extraña. Empecé en Transportes Monteverde el lunes. El trabajo era familiar en muchos sentidos: operaciones logísticas, optimización de costos, gestión de eficiencia. Pero era diferente también. Había menos capas de incompetencia para trabajar alrededor. Javier Sánchez era un hombre que había construido su negocio por mérito, no por herencia, y se notaba. Las decisiones tenían sentido. La estructura reportaba de manera lógica. Las personas competentes eran ascendidas. No supe nada de Grupo Fuentes durante una semana. Eso no fue sorprendente. El SAT no se mueve rápidamente. Las investigaciones tienen su propio cronograma. Pero sabía que algo estaba sucediendo detrás de escenas. Fue el viernes de esa semana cuando recibí una llamada. Fue de alguien que no esperaba escuchar. Valeria Ríos, la directora de Recursos Humanos de Grupo Fuentes. Rodrigo, dijo, y pude escuchar pánico en su voz. ¿Tienes un minuto? Claro, Valeria. ¿Qué pasa? El SAT está aquí, dijo en un susurro urgente. Tienen un equipo en el edificio. Están pidiendo acceso a todos los archivos de cumplimiento, impuestos, IMSS, todo. Ignacio está completamente asustado. Hay gente en trajes oscuros, Rodrigo. Esto es serio. No dije nada inmediatamente. Quería que esto sonara como una sorpresa. ¿Sabe por qué?, pregunté. No hay explicación oficial, dijo Valeria. Pero está claro que alguien denunció algo. Están revisando todo. Y honestamente, después de 16 años aquí, tengo la sensación de que encontrarán cosas que no les van a gustar. Lamento escuchar eso, dije, y de alguna manera lo decía sinceramente. No lamentaba que Ignacio estuviera en problemas, pero lamentaba que gente inocente como Valeria tuviera que estar en el medio de esto. Lamentaba que empleados que no tenían nada que ver con la incompetencia de Ignacio
tuvieran que enfrentar la incertidumbre. Hay algo más, dijo Valeria. Sebastián está desapareciendo. Simplemente se fue. Dijo que tenía una emergencia familiar y que no sabía cuándo iba a regresar. Imagino que alguien le dijo que había problemas viniendo. Asintiendo para mí mismo, pensé que eso tenía sentido. Sebastián era joven, tal vez astuto lo suficiente para darse cuenta de que un barco se estaba hundiendo. O tal vez Ignacio le lo dijo, dándole una oportunidad de salir antes de que todo se desmoronara. ¿Qué va a hacer Ignacio?, pregunté. No lo sé, dijo Valeria. Creo que está considerando contratar abogados corporativos. Pero, Rodrigo, entre tú y yo, si hay discrepancias reales en nuestros reportes de cumplimiento, abogados no van a resolver eso. Eso se va a convertir en un problema legal real. Probablemente tienes razón, dije. Lamento cómo salieron las cosas contigo, dijo Valeria. No tenía opción, pero aún así, lamento cómo sucedió. No es tu culpa, Valeria. En serio. Espero que salgas bien de esto. Después de colgar, me senté en mi nueva oficina en Transportes Monteverde y sonreí un poco. El SAT estaba en Grupo Fuentes. Significaba que habían tomado mi información en serio. Significaba que las investigaciones estaban comenzando. La máquina estaba en movimiento. Pero el caos real comenzó 2 días después. El domingo por la noche recibí una notificación en mi teléfono. Una alerta de noticias de la industria. Un artículo en una revista de negocios mexicana. El titular, Grupo Fuentes Logística, enfrenta investigación de cumplimiento regulatorio. El artículo no daba muchos detalles específicos, pero mencionaba que el SAT estaba investigando posibles violaciones en reportes de IMSS y discrepancias tributarias. Mencionaba que la empresa había estado bajo el liderazgo del CEO Ignacio Fuentes durante los últimos 8 años, desde la muerte del fundador. No mencionaba cómo o por qué el SAT había llegado a investigar. Pero dentro de la industria logística de Monterrey, todos sabían lo que significaba esto. Significaba problemas graves. Significaba que Grupo Fuentes era ahora una empresa en riesgo. El martes, los accionistas minoritarios se comenzaron a inquietar. Si Grupo Fuentes hubiera sido una empresa pública, sus acciones habrían caído drásticamente. Pero incluso siendo privada, la noticia de una investigación del SAT era suficiente para causar pánico. Pero lo verdaderamente espectacular sucedió el miércoles. Recibí una llamada de alguien que no esperaba volver a escuchar. Ignacio Fuentes. Su voz no sonaba como la de un CEO confiado. Sonaba como la de un hombre que había estado durmiendo poco, que había estado en reuniones con abogados, que se daba cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. Rodrigo, dijo, y hubo una súplica en su voz que no reconocía. Necesito hablar contigo, es importante. Claro, dije, manteniendo mi voz completamente neutral. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que está sucediendo, sobre la investigación, sobre cómo sucedió esto. Aquí fue donde tuve que hacer una elección. Podría haber sido cruel. Podría haber rechazado la llamada, ignorado sus súplicas, dejado que se hundiera completamente sin ofrecerle ni un momento de mi tiempo. Pero yo no soy esa persona, o al menos no quería serlo. Está bien, dije. ¿Quieres que vaya a tu oficina? Sí, por favor. ¿Cuándo puedes venir? Puedo venir al almuerzo, dije. ¿Te parece bien a la 1? Perfecto. Gracias, Rodrigo. Realmente, gracias. A la 1 de la tarde estaba nuevamente en el edificio de Grupo Fuentes Logística. Hacía apenas 10 días que había salido con mis pertenencias en cajas de cartón. Parecía una eternidad. Cuando entré en la oficina de Ignacio, casi no lo reconocí. Parecía que había envejecido años. Tenía ojeras oscuras bajo sus ojos. Su postura era completamente derrotada. Su traje, que usualmente estaba impecablemente planchado, parecía arrugado. Rodrigo, dijo, levantándose de su escritorio para saludarme. Siéntate, por favor. Me senté en la misma silla donde había estado sentado hace 10 días, cuando me estaba siendo degradado.
Sé que fue usted, dijo Ignacio después de un momento. No respondí inmediatamente, simplemente lo miré. No hay forma de que el SAT hubiera sabido sobre esos problemas de cumplimiento, a menos que alguien con acceso completo los hubiera pasado, continuó. Y la única persona con acceso completo a esos archivos eras tú. Aún no dije nada, simplemente aguardé a que continuara. Él necesitaba decir esto. ¿Por qué?, preguntó Ignacio. ¿Por qué te degradé? ¿Venganza? No, dije, y lo decía en serio. Aunque es fácil ver por qué lo pensar, pero no fue venganza. Entonces, ¿por qué? Porque, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, porque tu empresa estaba siendo dirigida a la ruina por incompetencia y nepotismo. Porque 350 personas dependían de Grupo Fuentes y tú los estabas poniendo en riesgo para beneficiar a tu ego. Porque alguien tenía que hacer algo y nadie más estaba en posición de hacerlo. Ignacio se reclinó en su silla. Miraba como si hubiera sido golpeado. Sus manos estaban temblando ligeramente. ¿Sabes lo que va a pasar?, preguntó después de un rato. Los abogados dicen que probablemente voy a enfrentar multas significativas. El SAT está buscando evasión de impuestos. Las autoridades de IMSS quieren hablar sobre cómo manejamos nuestro cumplimiento. Podría haber consecuencias criminales. Lo sé, dije. Mi reputación está arruinada, continuó. Nadie en la industria va a tocarme. Cualquier negocio futuro que pueda hacer va a ser imposible. Y Grupo Fuentes, la empresa que mi padre construyó, probablemente no va a sobrevivir a esto. Los inversionistas están aterrados. He recibido 3 ofertas de compra esta semana. Todas son insultos. Pero probablemente sea lo mejor que pueda obtener. No sentí pena por él. Tal vez debería haberla sentido, pero no la sentí. Él había hecho sus decisiones. Había elegido el nepotismo sobre la competencia. Había elegido su ego sobre la integridad corporativa. Había elegido ignorar mi advertencia implícita, mi pregunta sobre IMSS, que claramente había sido una oportunidad para que reflexionara antes de hacer algo tan tonto como degradarme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ignacio. Seguir adelante, dije. Estoy trabajando en Transportes Monteverde. Es un buen trabajo. Probablemente terminaré adquiriendo Grupo Fuentes cuando colapse, o al menos la parte que valga la pena. Así que, en cierto sentido, todo funcionó exactamente como debería. ¿Sabías que eso sucedería?, preguntó Ignacio. ¿Cuándo pasaste la información? Tenía una idea, dije honestamente. Ignacio se quedó en silencio durante un largo momento. Se dio cuenta de que no solo lo había traicionado, sino que lo había hecho de manera calculada, que había sabido exactamente qué cadena de eventos iniciaba. 16 años, dijo finalmente. Trabajaste aquí durante 16 años. Construiste esta empresa en lo que es. ¿Y esto es como termina? No, dije. Esto es como termina tu liderazgo de la empresa. La empresa misma va a continuar. Tal vez bajo nueva propiedad, pero continuará. Y así deberían ser las cosas. La institución es más grande que cualquier individuo, incluso que el fundador. Tú olvidaste eso. Me levanté de la silla. ¿Hay algo más?, pregunté. Ignacio me miró y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Aceptación. La clase de aceptación que solo llega cuando realmente entiendes que has perdido, y que no hay nada que puedas hacer para recuperarte. No, dijo simplemente. Supongo que no. Salí de su oficina sin mirar hacia atrás. Caminé por los pasillos que había caminado durante 16 años. Vi algunos empleados que reconocía. Algunos me saludaron, otros miraron hacia otro lado, incómodos con mi presencia. Tal vez sabían, tal vez habían escuchado rumores, pero no dije nada. Cuando salí del edificio, respiré el aire de Monterrey nuevamente. Fue liberador.
Las siguientes semanas fueron un caos visible en Grupo Fuentes. El SAT aceleró su investigación. Los abogados de Ignacio negociaron multas cada vez mayores. La prensa se enteró de algunos detalles y publicó artículos que pintaban a Ignacio como un CEO incompetente que había heredado una buena empresa y la estaba arruinando. La peor parte para Ignacio vino cuando un auditor externo, traído por los inversionistas minoritarios, descubrió discrepancias adicionales en los números. Ahora estaban hablando de fraude. Ignacio tuvo que contratar defensa penal, no solo abogados corporativos. Sus abogados penales comenzaron a hablar sobre plazos de prescripción y acuerdos con fiscales. Sebastián simplemente desapareció de la vista pública. Supongo que su tío lo envió a algún lado para que se quedara quieto y fuera de las noticias. Probablemente a algún pueblo pequeño en el interior o tal vez a Estados Unidos. De cualquier manera, su carrera de gerencia quedó muerta en el agua antes de que realmente comenzara. Después de 6 semanas, Ignacio se vio obligado a renunciar como CEO. No renunció voluntariamente. El Consejo de Accionistas lo pidió específicamente. Su abogado probablemente le aconsejó que se fuera antes de que fuera removido formalmente, lo cual se vería peor. No había alternativa. La empresa había perdido la confianza de todos. Los clientes estaban dejando. Los inversionistas estaban pidiendo su cabeza. Los reemplazaron temporalmente con una directora profesional de un despacho de reestructuración corporativa. Su trabajo era estabilizar la empresa, resolver los problemas de cumplimiento y posicionarla para una venta. Ella era competente, profesional y exactamente lo que Grupo Fuentes necesitaba. Pero obviamente llegaba demasiado tarde para salvar la reputación de Ignacio. Y aquí es donde entra Transportes Monteverde. Después de 3 meses de caos, las ofertas de compra comenzaron a ser más serias. Una de esas ofertas vino de Javier Sánchez en Transportes Monteverde. Y cuando hizo su oferta, fue una oferta que Grupo Fuentes simplemente no podía rechazar. Una oferta que reconocía la realidad. Una empresa con problemas de cumplimiento y liderazgo erosionado necesita un nuevo dueño rápidamente. La adquisición se cerró hace 2 meses. Ahora trabajo en lo que oficialmente se llama Transportes Monteverde Logística Integrada. Es la fusión de Transportes Monteverde con las operaciones de Grupo Fuentes. Yo soy el director de operaciones para toda la entidad combinada. Mi compensación es 60% más de lo que ganaba bajo Ignacio. Mi equipo de reportes es competente y experimentado. Mi CEO respeta mi experiencia y realmente escucha mis recomendaciones. Los empleados de Grupo Fuentes que querían permanecer fueron retenidos bajo los mismos términos. Javier fue generoso con eso. Entendía que la mayoría de las personas en esa empresa no eran responsables de la incompetencia de su liderazgo. Así que la mayoría de los 350 empleados ahora trabajan en una entidad mejor administrada con perspectivas de crecimiento más sólidas. Valeria fue uno de ellos. Es ahora directora de recursos humanos para toda la entidad combinada. Ignacio está fuera del negocio. He escuchado que está considerando una carrera en consultoría o tal vez enseñanza. Lo dudo que cualquiera lo contrate realmente. Su reputación está completamente destruida en la industria. Pero quién sabe, las personas tienen un talento extraordinario para reinventarse. Sebastián desapareció completamente de la vista pública de la industria. Supongo que pasó el dinero que pudo extraer en su corta estancia en la dirección y ahora está viviendo una vida menos pública en algún lugar, probablemente avergonzado y en silencio. Pero aquí es lo que quiero que entiendas. No hice lo que hice para ganar. Honestamente, si Ignacio hubiera simplemente dejado las cosas solas, yo habría permanecido en Grupo Fuentes. Habría continuado ganando buen dinero. Habría tenido una carrera predecible pero cómoda. Habría sido una vida segura. No extraordinaria, pero segura. Hice lo que hice porque alguien tenía que hacerlo. Porque cuando ves incompetencia y nepotismo destruyendo una institución que empleaba a cientos de personas, tienes una responsabilidad de actuar.
no una responsabilidad legal, no una responsabilidad que viene de un contrato o un código de conducta corporativo, una responsabilidad moral. He escuchado gente juzgarme por lo que hice. Algunos dicen que debería haber simplemente renunciado y movido adelante. Otros dicen que debería haberle advertido a Ignacio sobre lo que estaba sucediendo antes de pasar información a las autoridades. Algunos simplemente dicen que era venganza, que usé mi posición para destruir a alguien que me había lastimado. Tal vez tienen razón en algunas de esas cosas. Las motivaciones humanas son raramente puras. Es probable que haya habido un elemento de venganza. Es probable que haya habido un elemento de «te lo advertí». Es probable que haya habido un elemento de satisfacción en ver a alguien que se comportó con arrogancia ser humillado por las consecuencias de sus propias acciones. Pero el resultado neto fue que una buena empresa fue salvada de la ruina total, que 350 empleados fueron transferidos a una entidad mejor administrada en lugar de ser despedidos cuando Grupo Fuentes finalmente colapsó, que la ley fue cumplida y que alguien que estaba quebrantando la ley, aunque fuera de maneras relativamente menores, fue responsabilizado por ello. ¿Fue eso suficientemente justificable? No sé. No estoy seguro de que haya una respuesta simple a esa pregunta. Lo que sé es esto. El mundo de los negocios funciona frecuentemente con la suposición de que el poder protege a las personas de las consecuencias. Que si eres lo suficientemente rico, lo suficientemente conectado, lo suficientemente privilegiado, entonces puedes simplemente hacer lo que quieras y las normas no se aplican a ti. A veces eso es verdad. Hay innumerables personas en posiciones de poder que cometen injusticias y nunca enfrentan consecuencias reales. Ven sus malas decisiones como riesgos calculados, y si pierden, simplemente desaparecen a vivir sus vidas de riqueza en otro lado. Pero a veces, alguien está en posición de cambiar eso. A veces alguien tiene acceso a información que puede mostrar la verdad, y a veces esa persona tiene el coraje para usarlo. Lo que sucedió después de ese lunes cuando dejé Grupo Fuentes no fue magia. Fue simplemente la verdad encontrando su camino hacia la luz. Fue sistemas de poder siendo forzados a responder a información que había sido ocultada. Fue el mundo, por un momento, funcionando exactamente como debería. Eso no siempre sucede, pero cuando sucede, vale la pena recordar. Así que aquí estoy, en una oficina mejor, en una empresa mejor, haciendo el trabajo que siempre debería haber estado haciendo, bajo el liderazgo de alguien que realmente sabe qué está haciendo. Los números son sólidos, el equipo es competente, el futuro es claro. Y si tenía que caminar sobre algunas líneas grises para llegar aquí, si tenía que ser el instrumento de la caída de alguien que actuó con arrogancia y sin honor, bueno, creo que puedo vivir con eso.